Mateo 7:26. Imposible. Dios puede. Dios todo lo puede. Te sientes ahogado en deudas, en enfermedades, en soledad. ¿Sientes que la vida te ha dado la espalda y que tus sueños son solo eso, sueños? Hoy exploraremos la fuerza transformadora que reside en la fe. ¿Estamos realmente preparados para recibir lo que pedimos? Hemos cultivado el terreno para que la semilla de lo imposible florezca en nuestra realidad. Descubriremos el poder de la rendición, la perseverancia y la certeza divina. Suscríbete para tu reflexión diaria. Reflexión. Mira a esa persona sentada en la banca del parque, con la mirada perdida en el horizonte. Lleva puesta la misma ropa de ayer, y quizás la de anteayer. En su mano, un sobre arrugado, tal vez una carta de desahucio o una factura impagada que no sabe cómo afrontar. El peso de la incertidumbre le oprime el pecho, cada respiro es una lucha contra la desesperanza. Siente el frío de la tarde colarse por sus huesos, pero es el frío interior el que más le atormenta. ¿Cómo es posible que uno esté tan lejos de la orilla cuando anhelaba el mar? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Todos nosotros, en algún momento, nos hemos sentido como esa persona. Hemos navegado por aguas turbulentas, hemos sentido el peso de la adversidad aplastándonos, hemos mirado al cielo esperando una respuesta que parecía no llegar. La desesperanza, la duda, la frustración, son emociones que nos visitan a todos. A mí también me ha pasado. Nos hemos preguntado si todo esfuerzo es en vano, si la vida tiene un plan para nosotros o si simplemente estamos a la deriva. Pero es en esos momentos de mayor oscuridad cuando debemos aferrarnos a una luz que no depende de nuestras fuerzas. A veces, nos quedamos paralizados por el miedo, y eso nos detiene más que cualquier obstáculo real. Mateo 7:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Mateo 7:26, la Biblia el mensaje, las cosas que son imposibles para los humanos son posibles para Dios. Esta promesa no nació en el vacío. Jesús estaba hablando con sus discípulos, quienes acababan de presenciar la dificultad extrema de un hombre rico para entrar en el reino de los cielos. Imagina a los discípulos, aquellos hombres que habían dejado todo por seguir a Jesús, viéndolo afirmar algo que parecía contradecir todo lo que entendían de la vida y de Dios. Ellos, que conocían la ley y las promesas, se preguntaban cómo un hombre tan favorecido por las circunstancias externas podía estar tan lejos de la salvación. Estaban acostumbrados a pensar en términos de mérito, de esfuerzo humano, de cumplimiento de normas. La idea de que la riqueza pudiera ser un impedimento para Dios era chocante. Si esto pasó con las limitaciones humanas y la comprensión limitada de los discípulos, ¿cuánto más lo hará Dios que es justo, todopoderoso y conoce el corazón de cada persona? Analicemos las palabras clave de este versículo. La primera es imposible. Desde nuestra perspectiva, lo imposible es aquello que va más allá de nuestras capacidades, de nuestras lógicas, de nuestras fuerzas. Es la pared que no podemos escalar, el problema que no tiene solución aparente. Pero la imposibilidad humana se convierte en el lienzo perfecto para la obra de Dios. Ese correo que estás esperando, el que parece que nunca llegará, va a llegar. Esa puerta que parece cerrada para siempre, va a abrirse. Ese médico que te va a dar una noticia que esperas con temor, te va a dar una noticia diferente a la que imaginas. La segunda palabra es hombres. Jesús se refiere a las capacidades humanas, a nuestra limitación inherente. Somos finitos, falibles, propensos al error y a la debilidad. Creemos que por nuestras propias obras o por nuestra propia inteligencia podemos alcanzar grandes cosas. Pero la soberbia humana nos ciega. Proverbios nos advierte que no confiemos en nuestro propio entendimiento. La verdadera fuerza no reside en la autosuficiencia, sino en la dependencia. La profecía es clara, la persona que te ignora te buscará. Y la tercera palabra, la más importante, Dios. Este Dios, nuestro Dios, es todopoderoso. No está limitado por las leyes de la física, por la economía, por las circunstancias. Su poder es absoluto, infinito. Él crea de la nada, restaura lo perdido, transforma lo imposible. Él es quien está moviendo los hilos invisibles para que tu vida cambie, para que tu situación mejore. Él es quien tiene el control final. La profecía específica es que la persona que pensabas que te haría daño recibirá un cambio de corazón y te buscará.
Ahora, debemos ser honestos. El versículo dice que para Dios todo es posible, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos nosotros dispuestos a permitir que esa posibilidad se manifieste en nuestra vida? La clave no está solo en creer que Dios puede, sino en perseverar en la fe mientras esperamos. A veces, nuestra fe flaquea ante las demoras. Nos impacientamos, dudamos, e incluso nos quejamos. Pero la perseverancia es la madre de la milagrosidad. La fe sin obras es muerta, pero la fe que se mantiene firme, que sigue adelante a pesar de las circunstancias adversas, es la que ve las promesas cumplirse. La primera verdad de hoy es que tu imposible es el punto de partida de Dios. La dificultad extrema que enfrentas no es una señal de fracaso, sino una invitación para que Dios entre en escena. Cuando las soluciones humanas se agotan, el poder divino se desata. Es como cuando te quedas sin batería en el móvil y de repente te llega un mensaje vital, pero no puedes leerlo. Dios te da el mensaje, pero tú debes estar dispuesto a conectar. Esa oportunidad que crees perdida es solo un puente para algo mejor. La segunda verdad es que la espera activa es un acto de fe audaz. No se trata de sentarse a esperar pasivamente, sino de continuar avanzando en obediencia, confiando en que Dios está orando detrás de cámaras. Es como cuando envías un correo importante y sabes que el destinatario lo leerá pronto, pero sigues con tus tareas diarias sabiendo que tu mensaje está en camino. Mantén tu corazón conectado y tus acciones alineadas con la fe. La promesa es que tu camino se aclarará. La tercera verdad es que la escala del milagro está determinada por tu nivel de fe y rendición. Cuanto más entregues el control a Dios, más espacio le darás para orar de manera extraordinaria. No limites a Dios con tus propias expectativas. Permite que su poder se manifieste en formas que ni siquiera puedes imaginar. Es como cuando publicas algo en redes sociales y esperas mucho me gusta, pero recibes un comentario que te cambia la perspectiva por completo. La mayor bendición puede venir de donde menos la esperas. Yo recuerdo a alguien que estaba atravesando una crisis financiera devastadora. Había perdido su empleo, sus ahorros se habían esfumado y las deudas se acumulaban. Se sentía completamente derrotado, al borde de la desesperación. Llegó a pensar en renunciar a todo. Pero en medio de su angustia, decidió aferrarse a la oración y a la obediencia. Empezó a hacer pequeñas cosas que podía hacer, a ayudar a otros donde podía, a servir con lo poco que tenía. Y entonces, sucedió algo inesperado. Un antiguo contacto suyo, al que no había visto en años, lo llamó para ofrecerle una oportunidad de negocio que no solo resolvió sus problemas financieros, sino que lo llevó a un nivel de éxito que nunca imaginó. Pero lo más impactante no fue el éxito externo, sino el cambio interno. Aprendió la resiliencia, la generosidad en la escasez y la profunda confianza en que Dios provee, incluso en las circunstancias más sombrías. ¿Estás tú verdaderamente dispuesto a creer que tu situación actual no es el final de la historia, sino el preludio de un milagro? ¿Estás preparado para confiar en Dios incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario? ¿Te atreves a entregarle tus mayores imposibles para que Él los transforme en sus más grandes posibilidades? Repite esto en tu corazón: yo declaro que lo imposible para mí es posible para mi Dios. Confío en su poder y en su tiempo perfecto. Mi fe se fortalece en la espera, y mi esperanza se renueva cada día. Recibo sus milagros con gratitud y un corazón rendido. Amado Dios, hoy te entrego mis imposibilidades, mis miedos y mis cargas. Confío en que tu mano poderosa está actuando en mi vida, transformando lo que parece irresoluble en una obra maestra de tu gracia. Te pido que me des la fortaleza para perseverar en la fe y la sabiduría para reconocer tus intervenciones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme hoy en la aventura del propósito. Nuestros pasajes de lectura para reflexionar son Salmos 1, 6, Proverbios 3, 10 y Juan 15, 17. Te invito a seguirnos en Instagram para continuar esta conversación y recibir inspiración diaria. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Lectura. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será, pues, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo,
y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 4. No así, sino que son como el tamo que arrebata el viento. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y guarde mi corazón tus mandamientos. Proverbios capítulo 3, versículo 2. Porque días y años de vida, y paz te darán en abundancia. Proverbios capítulo 3, versículo 3. La misericordia y la verdad no te abandonen, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión así ante los ojos de Dios como de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, temeroso de Jehová, y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo mape que en mí no lleva fruto, lo quitara, y todo mape que lleva fruto, lo limpiara, para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como un vape no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros las mape. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 6. Si alguno mape en mí no permanece, es echado fuera como un vape, y se seca, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permaneceréis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y sois mape míos. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ama a mí, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que voy al Padre, os las he hecho saber. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. El versículo del día nos habla de la omnipotencia de Dios, y Juan 15 nos enseña que esa potencia se manifiesta en nosotros cuando permanecemos unidos a la vid verdadera.
Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.